Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Números, capítulo 6, porque nos faltó cerrar el capítulo la semana pasada. Y veníamos casi trayendo un ritmo de un capítulo por semana, así que están acostumbrados a que venga la semana siguiente con el siguiente. Pero no podemos, porque tenemos unos versículos ahí que no podríamos pasarlos por alto. Son versículos muy preciosos y bastante conocidos en ciertos círculos y necesitan que le demos atención especial. Así que vamos a gastar o usar el tiempo de la enseñanza hoy solamente para enfocarnos en los versículos del 22 al 27, que es una sección relativamente corta comparada con los otros que hemos estado estudiando, pero muy preciosa. Y vamos a leer esta sección. Pero antes de leerlo, quiero de nuevo ponerte en el ambiente donde estamos, porque es muy importante para que entiendan lo que significa el pasaje, que se puedan ustedes parar en ese lugar, en ese desierto, y ponerte en las sandalias de estos judíos que están ahí yendo para Canaán y que acaban de ver la gloria de Dios venir sobre ese tabernáculo y ahora están escuchando a Dios, dándole todas las instrucciones para la marcha por el desierto. Y ahora se dan cuenta de todo lo que implica ir a la tierra prometida. Y tal vez en Egipto no imaginaban todo lo que iban a vivir, pero ahora lo van entendiendo un poco mejor. Tienen que cruzar un desierto. En ese desierto Dios les va a acompañar, pero no deja de ser un desierto peligroso, un desierto lleno de enemigos, de necesidades. Y a la vez iban a tener que después enfrentar los enemigos cuando llegaran a la tierra. Dios los está poniendo y preparando como un ejército. Y ustedes saben que cuando, no sé si lo han visto en alguna película, pero cuando se prepara todo el ejército ahí en ese campo de batalla y están esperando el momento de empezar la batalla, el general o alguno del ejército se para ahí en su caballo al frente de todos, o se para y empieza a decir palabras que van a alentar al ejército a salir y pelear. Y yo siento algo así en este versículo. Con estos versículos lo que Dios va a hacer es llenar el corazón de este pueblo con la confianza que necesitan para avanzar. Porque hasta ahora escucharon solo reglas, instrucciones de cómo debían organizarse como nación, que les hizo pensar en todo lo que se les venía por delante. Así que fue muy valioso para Israel haber escuchado las palabras que vamos a escuchar hoy. Y estas palabras son palabras de bendición. Son palabras por medio de las cuales Dios le va a garantizar a esta nación que Él va a estar a su lado y que Él va a hacer que todo esto, esta empresa, tenga éxito. Y que este camino traiga un fruto y que ellos vean a Dios obrar en medio de ellos como nación. Así que quiero que escuchen las palabras y después vamos a comentarlas. Y dice el versículo 22, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Bueno, estas palabras preciosas han servido a través de los siglos, no solamente en el tiempo de Israel, sino después en el tiempo de la iglesia, para que la iglesia recuerde promesas que Dios nos ha hecho. Y les estaba tratando de poner en esa escena para que ustedes sientan algo de ese temor que puede haber estado en el corazón de estas personas en el desierto. Y parte de lo que sintieron cuando escucharon estas palabras y lo que significan para ellos estas palabras. Porque no iba a ser fácil, pero qué mejor, qué podría ser más valioso para este pueblo
que saber que enfrentar el futuro está apoyado sobre promesas del Dios soberano, el Dios que es dueño de todo, el Dios que no solo creó todas las cosas, sino que gobierna sobre todas las cosas. Él es el Dios de toda la tierra. Ese Dios es el que está con nosotros. Y Él nos da una garantía de lo que Él se propuso hacer. Y nos hace promesas de lo que Él va a hacer por medio de nosotros. Y esas promesas son todo lo que este pueblo necesita. Ellos no necesitan saber todo lo que está por delante. Lo único que necesitan saber es lo que este Dios que les sacó de Egipto y que les va a llevar hasta allá, les va a prometer. Y eso es verdad para nosotros también. En nuestro desierto, en nuestro camino, lo que va a sostener nuestra vida son las promesas en este Dios soberano que nos habla y nos dice qué es lo que Él planeó para nosotros y qué es lo que Él va a cumplir en nosotros. Pero a la vez, aunque tengamos las promesas de Dios, no es fácil mantenerlas en mente. En nuestro caminar las perdemos de vista. Y llega el temor a nuestro corazón, llega el desánimo. Y por eso es que Dios les dio esto no solo para que sea dicho una sola vez, en el momento en que ellos salieran hacia la tierra, sino que esto iba a ser lo que ellos iban a repetir continuamente durante el resto de su historia. Dios quiere que esto se les grabe a fuego. Dios quiere que esto se escuche constantemente en el campamento de Israel, que se escuchen las promesas de Dios, porque esto es lo que va a sostener a este pueblo. Así que en la tradición nos cuenta de que esta fórmula, en lo que acabamos de leer, esto se escuchaba cada día en Israel. Cada mañana, cuando empezaba el servicio de los sacerdotes, la gente que estaba reunida ahí, que trajo esos sacrificios para ofrecerlos, antes de empezar, el sacerdote se iba a poner de pie y iba a decir exactamente estas palabras. Y cuando terminara de hacer todo el rito y todo el día de sacrificios, al final del día, antes de irse todos a sus tiendas, de nuevo el sacerdote iba a pedir la palabra, todos los que estaban ahí iban a hacer silencio y él iba a terminar con estas palabras. Esto iba a ser lo que iba a escucharse día y noche en el campamento de Israel. Y bueno, las palabras son palabras que Dios le dio textualmente para que ellos dijeran. Son una oración. Son dirigidas a Israel, hablándoles de Dios, pero esto viene textual de Dios. Y por eso empieza el versículo 22. Dios le da la orden a Moisés. Moisés tiene que hablar con Aarón y sus hijos, y ellos van a ser los responsables de dar estas palabras de bendición al resto de la nación. Tenés que entender que estas palabras, que se llaman la bendición sacerdotal, ahí en tu Biblia, y que así se conocen, son famosas, no son solamente una expresión de deseo. No son solamente a este hombre, Aarón, diciendo lo que sería bueno que suceda. Porque estas palabras vienen de Dios mismo. Como son de Dios, estas palabras no son un deseo, sino que son una garantía. O sea, Dios lo que está haciendo en un sentido es dándole a este pueblo con qué palabras ellos tienen que orarle a Él, para que ellos sepan exactamente qué es lo que Dios se propone hacer con ellos, y cuando ellos oren a Dios de esta manera, Dios lo va a hacer, Dios va a responder. Cuando nosotros pedimos cualquier cosa conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Bueno, acá tenemos una oración que refleja exactamente cuál es la voluntad de Dios. Así que estas palabras para Israel eran entendidas no como un deseo, sino como una garantía. Y por eso, el otro día estaba leyendo una traducción de los rabinos que la dan a la traducción en ese tono. Dice, por ejemplo, Jehová te bendecirá y te guardará. Jehová hará resplandecer su rostro sobre ti y tendrá de ti misericordia. Jehová alzará sobre ti su rostro y pondrá en ti paz. Las palabras entonces tienen esta idea, este sentido. Esto es lo que Dios va a hacer. Estas son las palabras que muestran
¿Qué planeó Dios para esta nación? ¿Y cuáles son las cosas que ellos pueden esperar? Esto es lo que Dios va a hacer con ellos. Y tienen ese sentido de alentar al pueblo en este camino. Bueno, se dieron cuenta de que toda la sección está dividida en 3 frases y cada frase está dividida en 2 subpartes, ¿sí? La primera es el versículo 24, segunda el versículo 25, tercera el versículo 26. Y el versículo 27 cierra con una instrucción especial para Aarón. Pero entonces esos 3 van a ser nuestros 3 puntos. Arranca en el versículo 22, antes de llegar al primer punto de esta bendición de Dios, y este Dios que bendice a su pueblo. Arranca diciendo, ¿no es cierto?, que, bueno, el versículo 23, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirás a los hijos de Israel, diciéndoles. Y yo les decía recién que esa palabrita diciéndoles que aparece ahí, está en un tiempo del verbo que significa algo continuo. Esto es algo que siempre tiene que estar en los labios de este sacerdote. Cuando estaba leyendo estas palabras, yo estaba tratando de ponerme en la comparación que Dios está haciendo con la iglesia, y nosotros ya estuvimos hablando de esto. Cuando dijimos que el pueblo de Israel tiene un solo sumo sacerdote. Ese sumo sacerdote es el que representa a toda la nación delante de Dios en el lugar santísimo. Ese sumo sacerdote está vestido con una vestidura tan especial que lo distingue de todos. Y cuando estudiamos esa vestidura y este hombre, dijimos que él representa a Cristo. Cristo es el sumo sacerdote. A la vez, sirviendo junto con el sumo sacerdote, están los hijos de Aarón, que son sacerdotes. Estos hombres tienen una función similar, solamente que ellos no entran al lugar santísimo. Pero ellos sirven en el templo con las cosas sagradas. Ellos son sacerdotes bajo el liderazgo del sumo sacerdote. Y cuando estudiamos esta idea, yo les decía que la figura de los sacerdotes en ese templo nos representa a nosotros. La Biblia dice en el Nuevo Testamento de que los creyentes, todos nosotros somos sacerdotes. ¿Sí? Nos hizo un reino de sacerdotes para Dios. Así que cuando acá dice que estas palabras tenían que estar siempre en la boca del sumo sacerdote y de los sacerdotes, están mostrando esto que es verdad para nosotros hoy. Dios quiere que en la boca de sus hijos siempre estén las palabras de bendición. Hay, por ejemplo, ahí en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9, le habla a Pedro a cómo los creyentes tienen que hablar. Y dice que los creyentes no deben devolver mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. En vez de hablar con maldiciones, el creyente tiene que ocuparse de que en su boca siempre estén bendiciones. ¿Por qué? Dice Pedro, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Sabiendo ustedes que como pueblo de Dios, Dios les llamó para darles a ustedes una bendición y heredar una bendición, entonces eso debe salir siempre de su boca. El pueblo de Dios debe estar siempre recordándose uno a los otros las bendiciones que Dios nos ha prometido. Así como lo tenía que hacer este pueblo. Entonces, esta era la tarea de Aarón y de sus hijos. Me encanta que divida eso. Aarón, o sea, el sumo sacerdote, él va a hablar bendición. Y los sacerdotes van a hablar bendición. El sumo sacerdote lo va a hacer de una manera ceremonial, cada día, al principio y al final. Los sacerdotes lo van a hacer de forma continua. Estas palabras de bendición no van a estar solo reservadas para esos momentos. Siempre van a estar en sus bocas. Bueno, así pasa con el creyente. Hay un sumo sacerdote que es el que verdaderamente bendice a todo el pueblo de Dios, que es Cristo. Cristo es, parte de su función es anunciar las bendiciones de Dios para nosotros. Y nosotros, como su pueblo de sacerdotes, lo que hacemos es de recordárnoslas. Uno a otro nos recordamos las bendiciones de Dios. Bueno, entonces, yo estoy usando mucho esta palabra, la palabra bendición, porque es la palabra que usa ahí el versículo 23. Ellos
dice, así bendecirán a los hijos de Israel. Esta idea, de nuevo, cuando decimos que ellos tenían que bendecir al pueblo de Israel, no tiene que ver con solo palabrerías. No es solamente decir cosas lindas o hablar de buenas intenciones. Porque en este pasaje la bendición que ellos iban a dar era exactamente la que Dios dio. Las palabras con las que ellos bendecían eran palabras que eran promesas, garantías. Hay una diferencia muy grande entre decir, espero que te vaya bien en el trabajo hoy, esa es una expresión de decir, ¿no es cierto? Que decir, Dios te promete que Él va a hacer que todas las cosas obren para bien hoy. Cuando yo digo yo espero que te vaya bien en el trabajo hoy, es una expresión de deseo de algo que a todos nos gustaría que suceda. El decir Dios va a hacer y Dios va a cumplir sus promesas en tu vida hoy es algo que no puede fracasar, no puede fallar, porque Dios lo prometió o Dios no lo prometió. O Dios nos dijo que todas las cosas ayudan a bien a los que le aman. Entonces, las bendiciones verdaderas no son conjeturas, no son ideas mías. Una bendición auténtica es una palabra que viene de Dios mismo y que yo se la digo al pueblo de Dios de parte de Él, garantizándole que eso va a suceder. Esas son las bendiciones bíblicas. Bendición, entonces, significa esto, decir lo que Dios me dijo en cuanto a esta persona. Y lo puedo decir con toda seguridad. Eso es lo que el pueblo de Dios tiene que hacer. Tiene que bendecirse uno al otro. Tienen que bendecir cada momento de su vida, cada circunstancia, cada situación, diciendo lo que Dios dice de eso. Las palabras y las promesas de Dios en cuanto a eso. Así que acá están estas palabras y por eso se llaman bendiciones. Bueno, la bendición entonces sacerdotal tiene 3 partes. ¿Qué es lo que el sacerdote iba a decir cada día? Arrancaba así. Versículo 24, Jehová te bendiga y te guarde. Y por eso el primer punto dice, Dios bendice a su pueblo con cuidado y protección. Dios bendice a su pueblo con cuidado y protección. Bueno, esto es algo precioso. Me faltó decir una cosa más. Algo interesante de esta historia es que si prestaron atención, hay 3 líneas, las 3 arrancan con la misma palabra. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer, Jehová alce sobre ti su rostro. 3 veces se nombra a Jehová. En la Biblia no hay coincidencias, cada palabra tiene una intención. ¿Por qué repetiría 3 veces la palabra Jehová? Ya sabemos que es Él el que lo hace. Por ejemplo, si vos lees el Salmo 23, arranca diciendo, Jehová es mi pastor. Y a partir de ahí habla de todas las cosas que Jehová hace por mí. Pero no vuelve a mencionar el nombre de Jehová hasta el final del pasaje. No lo repite después de cada cosa que hace. En este pasaje sí, te dice, Jehová va a hacer esto, también Jehová va a hacer esto, y también Jehová va a hacer esto. Cuando vos te pones a mirar qué es lo que dice que va a ser Jehová en cada una de las líneas, te das cuenta que hay una diferencia entre una y otra. Y cuando vos las comparás, te das cuenta que estas cosas que se dicen de Jehová, se dicen de un Jehová que no es una sola persona. Jehová es un solo Dios, pero no es una sola persona. ¿Sí? Son 3 personas. Jehová es 3 personas. ¿Sí? No son 3 personas, es 3 personas. Él es un solo ser, pero son 3 personas. ¿Sí? ¿Cuáles son? Es el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esto es un misterio que es imposible de entender, porque en nuestra mente no podemos hablar de un solo ser que sea 3 personas. Si tenés 3 personas, son 3 seres distintos, uno paralelo al otro, pero estos no son paralelos, son una sola esencia. Subsisten en una sola esencia, pero son distintos.
distintas personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y cada una de las personas tiene una función distinta. Cada una de las personas están involucradas en este plan de bendecir al pueblo suyo. No lo hacen en la misma función, cada uno lo hace de una forma distinta, pero todos trabajan en unidad para que se pueda dar esta bendición completa. Así que la bendición completa de Dios depende de lo que Dios el Padre hace por su pueblo, lo que Dios el Hijo hace por su pueblo y lo que Dios el Espíritu Santo hace por su pueblo. Y esto lo vamos a notar en estas 3 líneas. Entonces, podríamos decir así, esta primera línea de bendición está reflejando lo que Dios el Padre ha hecho, hace y hará por su pueblo. Lo que Dios hace, Él cuida y protege. Dios cuida y protege. Y arranca diciendo así: Jehová te bendiga. Que Dios te bendiga. Esa palabra en hebreo es una palabra muy amplia. Cuando dice Dios te bendiga, bueno, ¿a qué se refiere? ¿Qué va a hacer Dios por su pueblo? Bueno, esa palabra bendecir implica todo bien posible viene de Él. Esto, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel escuchaba esta expresión, Dios te va a bendecir, lo que venía a su mente era toda clase de cosas. Era, por ejemplo, Dios va a hacer que nuestros cultivos florezcan, Dios va a hacer que nuestras esposas puedan dar a luz hijos, Dios va a hacer que nuestro pueblo pueda convivir en armonía, que todo a nuestro alrededor crezca y se desarrolle en un contexto de bendición. En la mente del judío, esta palabra bendecir abarcaba todo esto. Y arranca diciendo estas palabras. Dios a Israel le está diciendo, yo les voy a bendecir. Cuando arrancó la historia de la humanidad, ahí en Génesis leemos de esto, Dios, el Dios creador, es el Dios que ha dado al hombre toda bendición. Cuando vos arrancás leyendo todo el capítulo 1 de Génesis, vos ves todo lo que Dios armó, todo ese escenario, para colocar a ese hombre en el centro de este. Y Dios fue el proveedor de este hombre. Y Dios no fue tacaño al darle a este hombre estas cosas, ¿no? Dios le llenó al hombre de todos los placeres. Dios le hizo disfrutar en este huerto, no solamente de los frutos que comía de este huerto, Dios le hizo disfrutar de esa relación preciosa matrimonial con su esposa. Dios le hizo disfrutar de una relación preciosa con Él como creador en el mismo huerto, compartiendo, hablando juntos. Dios bendijo al hombre. El problema es que el hombre decidió menospreciar ese Dios bendito y que bendice, dudar de su bondad hacia él, cuando el Satanás le dijo a la serpiente, Dios sabe que si comes de ese fruto van a ser abiertos vuestros ojos. Lo que estaba haciendo era hacerle dudar de que Dios sea bueno. Y Eva entonces creyó esa mentira y dudó, y ahí entró el pecado en su corazón. Y con esa duda de un Dios bueno, el hombre cayó y toda la creación cayó con él. Y ahora el hombre experimenta todo el dolor de la creación, pero ¿sabe lo que Dios se propone hacer con su pueblo? Dios lo que se propone es restaurar todo lo que el pecado destruyó. Dios va a volver a enriquecer al hombre, a llenarlo de todo su gozo, de un gozo que no podemos imaginar hoy, aún, porque todavía estamos en medio de esta creación con pecado. Pero tengo una buena noticia. La bendición de Dios no espera solo al cielo. Esa bendición es real hoy, en el pueblo de Dios. Cuando Dios dijo estas palabras, el Dios, Jehová te bendecirá, lo que está diciendo es, Dios va a ocuparse de que todo eso que el pecado destruyó pueda ser restaurado. Y esa nación iba caminando hacia una tierra que si ellos obedecían a Dios, creían a Dios, esa tierra se iba a convertir en un Edén. Se iba a convertir en un huerto de deleite. Y iban a encontrar toda clase de bendiciones en ese lugar por medio de la obediencia. Así que esto no es solo en esta historia. ¿Se acuerdan? Yo recién les cité el Salmo 23.
En el Salmo 23, cuando cierra todo el Salmo y cuenta todo lo que Jehová va a hacer por ellos, el Salmo 23, 6, dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Mira, acá tenés un judío, David. Y David está ahí en la tierra ya. Pasaron muchos años desde que se implementó la bendición sacerdotal. Dios le había dicho, ustedes tienen que decir, yo les voy a bendecir. Y ahora David está allá. Y él mira su vida y él asegura esto. Él sabe que esto va a ser así. Él va a ser bendecido, o dice ahí, el bien me va a seguir todos los días de mi vida. Lo que David está haciendo está aplicando esa bendición sacerdotal. Él la cree y él sabe que esa bendición no va a pasar solo en el cielo, esa bendición va a pasar hoy acá. Entonces, hay un pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Y el pacto es este. Dios le ha ordenado al bien que te siga durante todos los días de tu vida hasta el final, hasta el último. De tal manera que solamente el bien va a llegar y va a dirigir tu vida. Ahora vos decís, pero ¿cómo es esto? Porque en mi vida yo veo muchas cosas que no me parecen buenas. Bueno, es cierto que no todas las cosas que vos ves en tu vida parecen buenas hoy. Pero Dios dice que Él va a usar todas las cosas para el bien de los que le aman. Dios no va a traer ningún mal a tu vida. Él lo que va a hacer es, a través de las cosas que vos vivas en esta vida, Él va a producir un fruto de bien. Y a eso se refiere esta promesa. El bien me seguirá todos los días de mi vida. ¿Qué seguridad es esta para el pueblo de Dios? Cuando escucha estas palabras y sabe que Dios le ha prometido la bendición, el bien hasta el fin. Bueno, esto ahí en Efesios capítulo 1, versículo 3, estamos ya en la era de la iglesia y dice las mismas palabras, ¿no? Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bueno, esto es para que vos no pienses, qué suerte tenían los judíos, porque ellos sí tenían esta promesa. Dios a ellos sí les prometió que les iba a bendecir, les iba a dar el bien hasta el final. ¿Y qué tal de mí? Dios también te lo prometió a vos. Si vos sos un hijo de Dios, lo que dice ese texto es que antes de la fundación del mundo, antes que vos nacieras, antes de que existiese nada, Dios pensó en vos. Y Dios pensó con la intención de bendecir tu vida. Y toda tu vida ha sido el resultado de ese plan de bendición que va a terminar en la gloria, en un Dios que va a restaurar todas las cosas y va a llevarte al gozo máximo. Eso es una gran promesa. El Dios que te va a bendecir. Y después agrega una cosa más. Jehová te bendiga y te guarde. Y te guarde. Esto es lo que Dios hace con su pueblo. Dios bendice y Dios guarda a su pueblo. Dios bendice porque Dios se propone de guiar ahora todas las circunstancias hacia el bien de este pueblo. Dios tiene buenos planes con buenas intenciones que van a llevar al gozo eterno. Dios bendice a este pueblo. Y Dios también lo que va a hacer es proteger a este pueblo. Porque ¿de qué serviría tener la bendición de Dios si Dios no me puede guardar de los enemigos que me destruirían esa bendición? Pero el Dios que me va a bendecir también me va a guardar hasta el final. Él va a defender mi vida hasta que se cumplan todos sus planes. Hay un pasaje ahí en el libro de Job, Job capítulo 1, versículo 10, que ilustra esta idea del Dios que protege. ¿Se acuerdan? Está Dios en el cielo, sus ángeles vienen a presentarse delante de él. Entre ellos viene Satanás, una historia muy rara.
¿Cómo es que Satanás entra a la presencia de Dios? No hay explicación de esto, pero así te lo cuenta la historia. Ahí está Satanás delante de Dios. Y hay una conversación. Dios le dice a Satanás, ¿no viste a mi siervo Job? ¿No viste, ¿de dónde vienes? Le dice, y él dijo, recorrí toda la tierra. ¿No viste a mi siervo Job? ¿No hay otro como él? Perfecto, justo, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y ¿se acuerdan lo que Satanás le responde? Le dice así, ¿no le has cercado a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Dios, Job te ama porque vos le protegés. Y usa una expresión, la expresión es, le has cercado. Bueno, no se veía eso. Si vos lo ibas a visitar a Job, no veías nada alrededor suyo. Pero el diablo sí lo veía. ¿Y qué veía el diablo alrededor de Job? Un cerco. Un cerco de protección, una muralla defensiva, puesta por Dios mismo, que hace que nada pueda llegar a Job, a menos que Dios lo permita. Job no es una ciudad abierta a las invasiones, es una ciudad impenetrable, defendida por Dios mismo. Y esto significa protección. Ahora vos decís, ¿y qué pasó después? Porque la historia de Job no termina ahí, ¿no? Dios le va a decir a Job, a Satanás, hacelo, tocad todo lo que tiene, menos su cuerpo, su vida. Y lo que Dios está haciendo es permitiendo que Satanás entre ahora a la vida de Job. Pero aún en eso que entra hay límites. Satanás no puede hacer lo que él quiere hacer con Job. Él va a obedecer a Dios y él no puede tocar la vida de Job. Así que le quita todo lo que puede quitarle, pero Dios sigue en control. Y Job se mantiene fiel y alaba al Señor y es para alabanza de él todo lo que sucede. Y ahora Satanás vuelve, insiste de nuevo y Dios le da un nuevo permiso. Ahora puedes tocar su cuerpo, solamente que él no muera. Y Satanás va ahora a tocar su cuerpo, le va a traer esa enfermedad, pero esa enfermedad sigue estando en el control de Dios. ¿Y por qué Dios permite eso? No hay explicación en una primera vista del libro al principio, pero cuando llegas al final sí. Dios va a glorificarse en la vida de Job. Él va a mostrar la fe de este hombre que va a atravesar toda esta circunstancia y va a salir purificada al final. Y Dios va a hacer que Job al final de toda esta prueba le adore a él en medio de esa prueba. Y todo el mundo va a escuchar de este hombre y de la fe de este hombre. Así que Dios tenía un propósito de bien, no solo para Dios, sino para Job, porque termina Job alabando a Dios por todo el fruto que tuvo después de toda esa prueba, ¿no? Entonces, mira, la protección de Dios no significa que el enemigo no puede tocar. Solo significa que el enemigo no puede tocar más allá de lo que Dios le permite. Esto es una gran promesa. Hay veces donde personas que han llegado recién a Cristo todavía luchan con ciertos temores. Temores, por ejemplo, en el barrio está acá un vecino que es macumbero. Y no sé si él me habrá hecho algún daño, porque algo pasó en mi casa, ¿no es cierto? Y está el temor de que el diablo, que es un ser real y que tiene poder real, pueda hacer alguna maldad sobre mi vida. Pero acá hay una gran promesa. Esta bendición, dice, el Señor te bendice y te guarda. Tu vida está dentro de ese cerco. La vida de cualquier hijo de Dios. Si vos no sos un hijo de Dios, entonces sí debes temer. Porque este león salió para matar, robar y destruir. Y Él lo hace de una forma muy efectiva. Hay muchos versículos en el Nuevo Testamento, por ejemplo en Juan 10, cuando Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Y acá Jesús está hablando del Dios Padre que guarda su pueblo, a sus hijos. Él los guarda en su mano. ¿Y quién los puede sacar de ahí? Para poder sacarlo, habría que matar a Dios.
y eso no se puede hacer. No hay ningún enemigo que sea amenaza para este Dios. Sus hijos están en su mano. Así que, primero, Dios te dice estas palabras a vos si sos parte de su pueblo. Dios te bendice con su cuidado y su protección. Segundo, Dios bendice a su pueblo con favor y gracia. Con favor y gracia. Parece que cuando más vas avanzando, más específicas se van volviendo estas descripciones. Bendición es algo muy global, abarca todo. Guardar abarca también esa protección, pero ahora se va volviendo más específico. Dios lo que va a hacer, dice en el versículo 25, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Bueno, ¿qué es esto de Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti? Bueno, la idea, ¿no es cierto?, de resplandecer literalmente significa, bueno, que Dios se ilumine, pero es un lenguaje figurado, ¿no? Dios resplandece, su rostro resplandece sobre mí. Nosotros usamos ese lenguaje, ¿no? Cuando hablamos de un rostro radiante, no estamos diciendo que sale luz. Estamos diciendo que hay algo en su rostro que expresa algo. Bueno, el Dios que resplandece, pero resplandece sobre mí. O sea, Dios me mira y su rostro se ilumina. Su rostro se vuelve radiante. Bueno, lo que significa esto es que Dios se complace en verme a mí. Y Dios sonríe. Dios se goza. Su rostro se ilumina cuando me ve a mí, su hijo. Los padres deben entender esto bien, cuando ven sus hijos. Y cualquier detalle, ¿no es cierto? Ellos sonríen y lo miran, y el hijo lo mira al padre y ven los ojos de su padre, ese brillo, ese gozo, ese deleite. Mi padre se alegra en mí. Imagínense lo que significa para Israel esto. El Dios, el único Dios que existe, me mira a mí, porque todas estas bendiciones son personalizadas, no son globales, son individuales. Cuando dice te bendiga, está hablando individual, no los bendiga, ¿sí? Está hablando individual. Cuando Dios me mira a mí, Dios sonríe. Vivimos en un mundo donde el hombre está buscando constantemente aprobación. Vos ves a los jovencitos vestirse de la forma más ridícula, porque lo que quieren es que sus compañeros los aprueben y piensen bien de ellos. Nosotros hacemos toda clase de cosas para que gente piense bien de nosotros y siempre terminamos frustrados. ¿Saben por qué? Porque es imposible complacer a todos. Es imposible agradar a todas las personas. Y vamos corriendo atrás del humo. Algo que nunca va a encontrar satisfacción. Porque el corazón solamente puede encontrar paz y seguridad cuando se enfoca en el único rostro que vale la pena que se goce en mí. El único rostro que yo quiero ver iluminado cuando me mire es el rostro de Dios. Y si Él está sonriendo, nada más importa. No importa la aprobación de nadie más si el rostro de Dios sonríe sobre mi vida. ¿Se imaginan la seguridad que eso da a un corazón? Hoy se habla muchísimo de cómo la actitud de padres hacia hijos influencian su personalidad. La inseguridad que tienen muchos de ustedes estuvo influenciada por familias, padres, tal vez madres, o hermanos, o amigos, que con sus burlas, con su desprecio, con su menosprecio, hicieron que vos hoy sientas esto. Pero quiero decirte, parte del problema ha estado porque el pecado te ha enfocado en donde no tenías que enfocarte. Lo que va a dar seguridad a tu vida y confianza es mirar el rostro de Dios. Y cuando lo mires, ver el rostro sonriendo. Ahora vos decís, hay un problema.
Porque complacer a Dios no es fácil. Porque Dios no se va a sonreír cuando me vea pecar, ¿o sí? Dios está enojado con el pecado. No dice que Dios está irado con el impío todos los días. Si Él no se arrepiente, Él tiene afilado su arco. Él ha labrado saetas ardiendo. Él va a destruir al impío. Entonces, ¿cómo puedo tener confianza en un Dios que sonríe si yo veo, y Él, es más, Él ve mucho más de lo que yo veo, Él no va a sonreír? Pero quiero decirte que ver el rostro de Dios sonreír no tiene que ver con lo que vos sos. Porque el rostro de Dios nunca sonreiría sobre lo que vos sos. Vos sos pecador. Nunca vos podrías hacerlo sonreír. Solo Él pensaría en destruirte. Hasta tus buenas obras, tus obras de justicia son trapo de inmundicia. Pero hay una buena noticia. Tu posición delante de Dios no está basada en lo que vos haces, está basada en lo que otro hizo. Hay alguien que hizo algo por vos, que hizo sonreír el rostro de Dios. Dios sonríe sobre Cristo. Porque Cristo es perfecto. Él es el Hijo amado, en Él encuentra complacencia. Y Dios se goza en su Hijo. Y el día que vos te diste cuenta que estabas perdido y creíste en lo que Cristo hizo por vos, lo que Dios hizo fue una transacción. Dios te puso a vos en el lugar de Cristo y lo puso a Cristo en tu lugar. Así que como Cristo estaba en tu lugar, Él murió en la cruz. Y ahora vos estás en el lugar de Cristo y Dios te ve a vos cada día de tu vida, en cualquier circunstancia en la que estés, con el mismo gozo, con el mismo placer con el que Él ve a su Hijo unigénito amado. Así sos visto por Dios, vos, cada día, si es que vos sos un hijo de Dios. Vos decís, pero Matías, ¿qué tal? ¿Qué pasa cuando yo peco? Bueno, cuando vos pecás, vos tenés que volver a la confesión con Dios, pero tu estado delante de Dios no cambió. Dios no cambió ni una centésima de eso que Él siente hacia vos. La misma complacencia, el rostro de Dios se ilumina sobre tu vida, aún en ese momento. Ya sé que después que vos pecaste, vos escuchás en tu oído las mismas voces que yo escucho en mi oído. Cuando vos pecás, vos escuchás al diablo decirte, vos no sos digno de venir a la presencia de Dios. Mirá lo que hiciste. Dios no te va a recibir. Dios te va a mirar con cara de enojado desde el cielo y va a decir, otra vez hiciste lo mismo. Pero cuando vos hiciste oído sordo a eso y viniste a Dios, ¿sabes lo que encontraste? Lo mismo que yo encuentro cada día. A un Dios con la actitud de ese padre del hijo pródigo. Que el hijo llegó pensando, voy a decirle a mi padre que me tome como un esclavo. Pero el padre nunca dejó de verlo como hijo. El padre lo ama y el padre corre y lo abraza, llora sobre él, traigan el vestido, el anillo. Hay fiesta. Así es con nuestra vida. Cuando nosotros pecamos contra Dios, no le creas la mentira al diablo, porque la promesa de Dios es que su rostro brilla sobre tu vida, hoy y siempre, por el resto de la eternidad, porque no está basado en tu obra, sino en la de Cristo, en la reconciliación perfecta que Cristo compró. Hubo un momento donde el rostro de Dios no estaba feliz con nosotros. Dice Efesios capítulo 2, que nosotros éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Y quiero decirte, si vos no sos un hijo de Dios, si vos nunca has nacido de nuevo, el rostro de Dios no brilla sobre tu vida, la ira de Dios brilla. El rostro de Dios está duro como una piedra, esperando el momento en que la muerte te lleve al juicio eterno. Pero a la vez hay un Dios de amor que te llama al arrepentimiento, a la fe. Y si vos venís a Cristo, esa ira va a desaparecer. Porque Cristo compró la reconciliación. Él hizo posible que nos reconciliemos con Dios para que Él nos mire y su rostro brille sobre nosotros. Qué gran promesa es esta, ¿no?
El rostro de Dios brilla sobre tu vida. Y hay otra, pegada a esa, relacionada con esa, dice, y tenga de ti misericordia. Bueno, viste que yo te decía, cada una de estas bendiciones están asociadas con una de las personas de la Trinidad. El Padre es el que planeó bendecirme desde antes de la fundación del mundo y que va a protegerme y va a cumplir sus propósitos hasta el final. El Hijo es por medio del cual nosotros podemos llegar a este rostro feliz de Dios. Jehová va a hacer resplandecer su rostro sobre mí. Cristo va a hacer esto. Él va a hacer que el rostro de Dios se goce en mí. Y Cristo va a hacer también esto, que Dios tenga de mí misericordia. Esta palabra se traduce misericordia acá en el hebreo. La palabra que significa misericordia es otra. Esta palabra se podría traducir más en el sentido de gracia, más que misericordia. Vos decís, bueno, son parecidas. Y aunque son similares, tienen un matiz distinto. La palabra misericordia significa que siendo que merezco juicio, Dios no me lo da. Pero gracia es más que eso. Es que Dios, a ese que merece el juicio y no merece nada de él, Él va a volcar todo su bien sobre él. Dios va a tener una disposición de bien hacia esta persona que antes fue su enemigo. Así que Dios, lo que está diciendo ahí, Dios muestre su gracia. Dios va a mostrar su gracia para contigo. Esta idea de mostrar gracia se usa muchas veces en la Biblia. ¿Se acuerdan frases en la Biblia cuando dice, por ejemplo, que halle yo gracia delante de? ¿Qué significa eso? Esta persona espera ir a la presencia del rey y hallar gracia a los ojos del rey. Dicho en criollo más o menos sería como caerle bien al rey. Algo así sería, ¿no? Que yo puedo llegar ahí y el rey esté de mal humor, o no le gustó cómo me peiné, o no sé, cualquier cosa pudo haber hecho que el rey no se interese en nada. O cualquier cosa podría haber hecho. Pero otra cosa podría haber hecho que le caiga en gracia, decimos nosotros, ¿no? Que le caiga en gracia significa que su corazón se incline a querer hacer lo que yo le voy a pedir hacer. Bueno, esta es la idea, ¿no es cierto? Que Dios incline su corazón en bendición hacia tu vida. Gracia de parte de Él. Hay un versículo en Génesis, si quieren lo pueden buscar, Génesis capítulo 6, que creo que describe bien este concepto. En Génesis 6:8 está la historia de Noé. Y en la historia de Noé arranca el capítulo describiendo cómo era el mundo de esa época. Y se acuerdan cómo lo describe, ¿no? Todo designio de los pensamientos de ellos era de continuo solamente el mal. Todo era pecado, nada bueno, todas malas intenciones, en todo el planeta Tierra, sin ninguna excepción. Porque ahí dice todo. Todo designio del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. No había una sola persona sobre la faz de la tierra que sea distinto. Todos sus corazones eran iguales, inclinados al mal totalmente, pecando completamente, constantemente. Eso era lo que era. ¿Y esto qué produjo en Dios? Un rechazo. Dios es un Dios santo, así que Dios ve eso y dice que se arrepintió Dios de haber creado al hombre sobre la tierra. Y Dios se dispone a destruir toda la tierra. Pero gracias a Dios por el versículo 8. Porque dice en el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué significa que Noé halló gracia? Él no era distinto a todos los demás. Noé era un pecador. No había nada bueno en Noé. Ninguna buena intención, todo pensamiento era continuamente solamente el mal, igual que todos los demás. Pero algo hubo en el corazón de Dios. El corazón de Dios en un instante se inclinó en favor hacia este hombre pecador. Y ese halló gracia dio como resultado que ahora Noé no va a perecer. Noé y su familia van a ser salvados. Y a través de ellos
La raza humana va a ser salvada y todos estos animales van a ser salvados. Todo comenzó ese momento cuando dice esa expresión: Noé halló gracia delante de Dios. Gracia es algo que no podemos explicar. Nadie puede entender la gracia. Siempre me acuerdo de una historia de un profesor en un seminario muy conocido ahí en Estados Unidos, en el Seminario Teológico de Dallas, que él contaba, es un hombre muy anciano ya, creo que es el último que queda de la vieja escuela, de los que empezaron desde un comienzo. Comenzó al principio del 1900 ese seminario, fines de 1800, y él no estuvo en las primeras clases, pero conoció a los fundadores y estuvo en esos primeros años. Y él decía que es el fundador de ese seminario, se llamaba Chafer, cuando era muy ancianito ya, un día estaba dando un culto en el seminario y él se emocionó y empezó a llorar. Y dijo: después de tantos años, recién ahora estoy empezando a entender lo que significa la gracia de Dios. Este seminario es de donde salieron algunos de los teólogos de los que nosotros aprendemos hoy. Son personas que saben muchísimo más de lo que yo jamás voy a aprender. Personas muy estudiosas, gente de muchos años en la palabra, y este hombre al final de su vida dijo estas palabras: ahora estoy empezando a entender lo que significa la gracia de Dios. Y yo lo entiendo a él, porque cuanto más pasa el tiempo, me parece que menos la entiendo. La gracia de Dios es cómo Dios puede amar a un pecador como lo hace y volcar todo su favor y su bien a mi vida. Cuando yo no soy distinto a los que están perdiéndose. Yo veo a una persona esclava de su pecado, muriendo por su rebeldía a Dios, y yo me miro y digo: no soy distinto a él. Yo también soy rebelde. ¿Por qué él es esclavo de las drogas, duerme en la calle y está muriéndose de frío cada día y va rumbo a la condenación eterna? ¿Por qué él ahí y yo acá, en este lugar, parado frente a ustedes, hablándoles de la gracia de Dios? ¿Por qué estoy acá? No hay respuesta a eso. Solamente una. Matías halló gracia delante de los ojos de Dios. Y Dios mostró esa gracia. Él me salvó. Y ahora soy su hijo. Y no hay explicación. Solo gracia. Y esta promesa dice así: si vos sos del pueblo de Dios, vos hallaste gracia a los ojos de Dios. Dios te mira con gracia, su corazón se vuelca hacia vos, su deseo, su gozo está en vos. No hay nada en tu vida que pueda cambiar eso. La gracia va a acompañarte, va a ser fiel y constante hasta el final. Bueno, entonces Dios bendice a su pueblo con cuidado y protección. Dios bendice a su pueblo con favor y con gracia. Y el último, Dios bendice a su pueblo con atención y paz. Dios bendice a su pueblo con atención y paz. No se me ocurrió ninguna otra palabra para describir lo que dice en el próximo, que es la palabra atención. Porque mira, versículo 26 dice: Jehová alce sobre ti su rostro. La idea es que Él te mire lo que estás haciendo. Hace un tiempo Neri me empezó a decir, me dice, ¿no te diste cuenta o nunca observaste a las niñas, solamente las niñas mujeres, cómo actúan con sus papás? Están en el parque y el papá está ahí haciendo alguna cosa, charlando con la mamá, y la nena está haciendo lo que está haciendo, pero todo el tiempo está mirando a su papá. Ella está mirando a ver si su papá la mira en cualquier momento, y si no, viene y te trata de llamar la atención, pero la mirada de su papá es algo muy valioso para ella. Y yo lo pienso, Dios lo puso a esto naturalmente en estos niños, y Dios lo puso en nuestra vida de la misma manera en relación a Él como nuestro Padre. ¿Qué significa para vos saber que Dios, en todo momento, Él te está mirando? Ese Dios que ha prometido bendecirte, guardarte, que ha prometido gozarse con vos y darte gracia hasta el final, ese Dios ha prometido no sacarte la mirada de arriba nunca. Hagas lo que hagas, en cualquier momento de tu vida. Eso significa que Él conoce cuando te caíste y te tropezaste, como esa niña que cayó.
Él está listo, dispuesto en ese instante a ir y levantarte, a sanarte. Te da confianza, te da seguridad. Mi papá me está mirando. Él sabe todo, Él sabe los peligros, Él sabe, Él se goza conmigo en las cosas que yo hago. ¿A Dios le interesan las cosas que yo hago? ¿Qué cosas le interesan a Dios? Cada cosa. No hay cosa insignificante para Dios. Él le presta atención a todo. Nunca se distrae. Nunca tiene otra cosa más importante que hacer que mirarte a vos. Te mira día y noche, cada momento de tu vida, porque te ama. Él alza su rostro sobre vos. Él no está mirando el piso, no está mirando sus apuntes. Él está mirándote a vos. ¿Sí? Y esa bendición está relacionada con el último. Dice, y ponga en ti paz. Y acá culmina toda la bendición con esta última, cuando Dios dice, Dios te va a dar paz, paz. El mundo desespera por encontrar paz. Ahí hay un sistema que usamos para evangelizar, que se llama evangelismo ilustrado. Y cuando arrancás hablando, una de las cosas que le decís, bueno, acá está el planeta Tierra, el hombre es representante del planeta Tierra, y el hombre busca. ¿Y qué busca el hombre? Busca amor y busca paz. El hombre haría lo que sea por tener paz. Si no, preguntáselo a los hombres que están en la cima del mundo hoy. ¿Sí? Preguntáselo a Messi, que tiene todo, ¿no es cierto? Y yo no estoy al lado de él, no sé lo que hay en su corazón, pero escuchamos de la depresión, de los momentos de angustia que él vive. Y la paz no se puede comprar. Y sin paz no parece que nada tiene sentido. ¿Y cómo es que una persona tiene paz? A veces nosotros definimos mal paz. A veces pensamos, paz significa calma completa. Pero eso no es como la Biblia define paz. La Biblia define la paz como seguridad, por ejemplo. Cuenta la historia que un pintor había hecho una serie de cuadros y había llegado el día de la exposición y se habían armado en la galería todos los cuadros. Y llegó la gente y empezó a caminar por los cuartos, a mirar por los cuadros. Y de repente llegaron a uno y el título del cuadro era Paz. Pero el cuadro era una tormenta en medio del mar. Se veía unas rocas ahí golpeando las olas con toda la fuerza, los rayos, el viento, el agua, la lluvia que caía con fuerza. Y la gente quedó mirando ahí hasta que llegó el momento de la explicación y llegó el pintor y él empezó a recorrer y llegó a este cuadro y dijo, bueno, me imagino que se están preguntando por qué le puse justo este título a un cuadro así. Bueno, quiero que presten atención. Acá en esta roca, si se ve ahí muy pequeño, se ve dibujado un pajarito. Que en medio de esa roca está tranquilo. Y vos mirás ese pájaro sequito, las olas golpean alrededor, pero él no sale en pánico, volando. Él está ahí, quieto, seguro, en medio de todo eso. Y él explicó que paz es eso. Paz es poder estar en medio de la tormenta con un corazón completamente confiado y seguro. Si esta no sería la definición, sería imposible explicar por qué Jesús le dijo a sus discípulos, mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Jesús tuvo paz? ¿Tuvo paz o no? ¿Sí? Pero la vida de Jesús fue lejos de ser una vida tranquila, ¿no? Sin oposición, sin problemas, sin persecución, sin dolor. ¿Eso es paz? La paz de Jesús es una paz única, una paz que el mundo no conoce. Es la paz que Él le da a sus discípulos. Es la paz de la confianza en una roca sólida, en un Dios que garantiza mi seguridad hasta el final. Eso es paz. Un creyente puede tener paz en cualquier situación. Paz es vivir libre de ansiedad, porque hay un Dios que controla el futuro. Paz es vivir libre de ambiciones y deseos, envidias, porque el corazón está contento, conforme con donde Dios le ha puesto, porque confía en un Dios soberano
que hace todas las cosas para el bien. Y Él cuida de mí en esta situación. Paz es eso. Y esto es la promesa. Dios te va a dar paz. Bueno, y recién les citaba, es Juan 14:27, el versículo cuando Jesús dice, mi paz os dejo, la paz os dejo, mi paz os doy. Y qué promesa preciosa es la que tenemos, ¿no? Es esa misma paz. Y termina toda la bendición sacerdotal con el versículo 27, cuando dice, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. Esta idea de que ellos van a poner su nombre sobre ellos es que esta bendición va a ser la característica que muestre a Dios en la vida de este pueblo. El nombre de Dios está unido a este pueblo, pero ¿cómo está unido? Está unido en esta bendición. Dios es visto en este pueblo porque Él está haciendo todo esto que les dijo que iba a hacer. Y esta es la garantía de que yo soy del pueblo de Dios. Es ver a un Dios fiel haciendo todo esto en mi vida. Este es el testimonio al mundo. El nombre de Dios en el pueblo de Dios son estas bendiciones. Es el pueblo de Dios que es bendecido, que es guardado, que encontró esa comunión real con el Dios que les salvó. Es el pueblo que vive en paz, en medio de un mundo, un desierto peligroso. Este pueblo no camina en temor, caminan seguros. Ese es el nombre de Dios en el pueblo de Dios. Y termina con las palabras que cierran, como si fuese a hacer la firma al final de un documento legal. Después de hacer un compromiso, Dios dice, y yo los bendeciré. Ustedes digan estas palabras, porque estas palabras son las que yo digo. Yo lo voy a hacer, así que ustedes prométanselos mutuamente. Dios lo va a hacer. Y dice Dios, y yo lo voy a hacer. Dios lo va a cumplir. Él nunca rompe sus promesas. Esto es algo interesante porque uno puede mirar la historia de Israel y uno sabe que Israel sufrió como nación mucho por su desobediencia. Israel, ni bien salen, ahora vamos a ver cómo empieza ese camino de rebeldía. Y termina toda esa generación muriendo en el desierto, no entraron por 40 años a la tierra prometida, y toda la historia de Israel, hay dolor, ¿no es cierto?, malas decisiones, hasta que terminan crucificando al Mesías, al que les iba a cumplir todo esto, lo mataron. Y ahora Dios funda su iglesia, la iglesia de Cristo. ¿Y qué pasó con Israel? Me estoy refiriendo a la nación de Israel, la nación étnica de Israel. ¿Qué pasó con ellos? Dios no cumplió, porque Dios les dijo que los iba a bendecir y que Dios iba a prosperar todo lo que ellos eran. Dios se los prometió. Y esta es una promesa que no puede ser revocada porque viene de Él. ¿Qué pasó con Israel? Bueno, quiero decirte, la historia no terminó todavía. La historia del pueblo de Israel no terminó. Un día Dios va a cumplir todo esto. Un día las 12 tribus de Israel van a estar delante del trono del Mesías que va a estar reinando en Jerusalén de forma física, real. Y ese día ellos van a ver cumplidas todas estas promesas. Cada una de las cosas que acabamos de leer van a ser reales para ellos como pueblo de Dios. En el día que ellos bajo sus vides y sus olivos disfruten del reino que Dios les prometió bajo el cuidado del Rey perfecto. Eso va a suceder. Dios nunca falla. Si Dios no cumple esa promesa con Israel, no hay ninguna esperanza de que la cumpla con nosotros. Ustedes saben que hay personas que enseñan hoy que Dios nunca va a hacer eso con Israel, que Israel perdió su oportunidad, que Israel por haber rechazado al Mesías quedó descartada y ahora solamente los judíos pueden entrar a la historia de la iglesia, pero ya no tienen ninguna promesa como nación. Los que dicen eso, lo que hacen es poner en duda
la fidelidad de Dios a sus promesas. Y poner en duda la fidelidad de Dios a las promesas que nos hizo a nosotros. Porque si Dios no lo cumplió con Israel como nación, ¿qué garantía tenemos que lo va a cumplir con nosotros? Así que claro que Dios lo va a cumplir en el futuro. Bueno, estaba pensando en esto y estaba viendo, ¿no es cierto?, toda esta bendición que está siendo dada por este sumo sacerdote. El único capaz de bendecir realmente. Y pensaba, es Cristo el que da esta bendición. Pero esta bendición que Cristo da a su pueblo no es una bendición barata. No es una bendición que son solo palabras. Para que Dios pueda bendecirte como su pueblo, Cristo tuvo que padecer. Todo lo que esta bendición promete fue quitado de Él. Cuando vos mirás la vida de Cristo, pensás, por ejemplo, en que Dios le prometió a su pueblo, Cristo le promete a su pueblo bendecirlo. Pero Cristo fue hecho maldición para que nosotros podamos recibir la bendición de Dios. Cristo nos prometió protección, pero Cristo fue entregado a los verdugos para que Él sea destruido en nuestro lugar, para que nosotros podamos heredar la bendición de su protección. A nosotros se nos dice que el rostro de Dios se va a iluminar sobre nosotros, pero un día el rostro de Dios se escondió de Cristo. Y lejos de pasar por alto y mostrar gracia, lo que Cristo recibió sobre esa cruz fue toda la ira de Dios. Nosotros se nos promete que los ojos de Dios nunca van a ser quitados de nuestra vida. Pero la angustia más grande de Cristo en la tierra no fue el dolor de esa cruz. Fue el momento cuando los ojos del Padre se quitaron de Él. Y Él clamó en esa cruz diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él fue desamparado para que yo pueda heredar esta bendición de nunca hacerlo. Nunca ser desamparado. Y Él sufrió la agonía para que yo pueda disfrutar de la paz eterna, la paz presente y la paz que no tiene fin. Ese es el Dios que nos promete esto. Él nos promete con una firma, pero esa firma es la firma de su propio sacrificio. Él tomó nuestro lugar para que nosotros podamos disfrutar de toda esta bendición. ¿Cómo rechazar a este Salvador? ¿Quién podría menospreciar esta bendición, no valorarla y decidir seguir su vida ignorando al Dios que le ama y le hace estas promesas? Termino con un versículo. Lucas 24:50 nos cuenta Lucas cómo terminó toda la vida del Señor. Después que Él murió y Él resucitó, Él estuvo todavía un tiempo con sus discípulos compartiendo con ellos. Después de resucitar, se apareció varias veces en diferentes lugares a los discípulos. Pero llegó el momento donde Jesús va a ascender al cielo y ya no va a volver hasta que vuelva en su gloria a buscar a su iglesia. Y justo antes de subir al cielo, dice esto, Lucas 24:50, y los sacó fuera hasta Betania. Betania era un lugar donde el Señor solía estar con sus discípulos, un lugar muy conocido para ellos. Y ahí Él los llevó ese último día y alzando sus manos, los bendijo. Este sacerdote que ya había comprado la salvación, se para delante del pueblo de Dios, levanta su mano y va a decir palabras de bendición. O como hubiese gustado que aparezcan acá escritas. ¿Qué fue lo que Cristo les dijo? ¿Cuáles fueron las promesas, las garantías? Tal vez algunas de las que ya tenemos escritas en el Nuevo Testamento. Pero lo interesante es esto, cómo termina la vida. Él levanta la mano, Él los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Lucas nos dice que las últimas palabras del Señor fueron palabras de bendición sobre la iglesia. Yo sé que hay muchos momentos donde sentimos grandes cargas. Las demandas de Dios, de cómo debemos vivir la vida cristiana,
Pero en la Biblia, las palabras de Cristo no terminaron con demanda, no terminaron con acusación, no terminaron con oportunidades, terminaron con garantías, con bendiciones. Esto es lo que Dios va a hacer. Porque Jesús quería que esto sea lo que resuene en la mente de su iglesia hasta que Él vuelva. Sus promesas, sus garantías. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Tal vez nuestra iglesia necesita aprender a cómo hacerlo mejor. Y cómo acostumbrarnos a bendecir con las palabras de Dios más seguido. En nuestras conversaciones, acá en el culto. Y que vos puedas creer y abrazarte de esta bendición. Esto es lo que Dios esperaba que Israel haga. Que cuando el sacerdote esté parado ahí al frente, diciendo estas palabras, ellos estén ahí sentados, escuchando y abrazando esta verdad. Y diciendo esto, yo me lo apropio, esto es real para mí, Dios lo va a cumplir. Ellos lo debían creer con todo su corazón. Así que yo quiero terminar de esta manera también, ¿sí? Quisiera terminar orando. Me gustaría que inclinemos todas las cabezas, que cerremos los ojos. Y me gustaría decir las palabras de la bendición sacerdotal y decírtelas a vos. Y ahí en tu corazón, vos apropiate de estas verdades, créelas, abrazalas. Jehová te bendecirá y te guardará. Jehová hará resplandecer su rostro sobre ti y tendrá de ti misericordia. Jehová alzará sobre ti su rostro y pondrá en ti paz. Padre, esta es tu palabra, verdadera, infalible. Y nosotros nos aferramos a estas promesas en medio de este peregrinaje para verlas hechas realidad y gozarnos en ti y en tu soberanía. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.